Hacia mujeres trans y no binarias del proyecto Maravilla de Mujeres. Y en este encuentro nosotros vamos a ver cómo está programado sobre las violencias específicas que tienen las mujeres trans y personas no binarias para acceder a la salud y en particular la interseccionalidad con las mujeres trans que viven con VIH. ¿Sí? Si podríamos ir adelantando ya la diapositiva para que yo vaya en primera instancia, bueno, haciendo ahí algunos comentarios sobre algunos conceptos básicos que son necesarios plantearlos para luego recién poner y hablar de experiencias prácticas, ¿sí? Em, me avisas cuando lo tenemos, ¿sí? ¿Ya está pasando la diapositiva o está demorada? No se ve nada. ¿No se ve? Bueno, bueno, ya la va a estar subiendo, ¿sí? Hasta eso vamos a ir haciendo un breve repaso de lo que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Em, Nosotros la clase pasada habíamos visto un poco sobre algunos datos concretos que tenían que ver con el primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica de Argentina, ¿sí? Ustedes recordarán que cuando estábamos viendo las estadísticas, ¿sí? Que habían sido trabajadas en el año 2022, puntualmente en la parte de acceso a la salud teníamos que un gran porcentaje de la población LGBT, ¿sí? Había manifestado tener alguna situación de salud o alguna condición de salud que es crónica, ¿no? Es decir, que tienen que hacer un largo tratamiento o un tratamiento de por vida, ¿sí? Normalmente cuando se hace este tipo de estudios, por ejemplo, obviamente no se le va a preguntar a la persona sobre cuál es o qué tipo de diagnóstico tiene, ¿sí? Pero ustedes van a ver que en esas encuestas la mayoría de las personas del grupo trans, ¿sí? Transfemenina, transmasculinas y no binarias, son las que presentaban un mayor índice de enfermedades crónicas, ¿sí? De enfermedades, patologías o situaciones de salud crónica, ¿sí? Y ustedes también en esos gráficos que habíamos visto la clase pasada, también hacía referencia a porcentajes de personas que sufrieron maltratos o agresiones en el ámbito de la salud y por agentes públicos en los últimos 12 meses. Y ustedes también recordarán en ese gráfico que teníamos que eh, también en el grupo de personas trans encuestados es donde mayor tasa, ¿sí? Mayor porcentaje, mejor dicho,
de maltrato había sufrido la población trans. ¿Sí? Lo que yo les había comentado es que la mayoría de las personas trans habían dicho que habían recibido una mala atención o maltrato en los servicios de salud o por profesionales de salud. ¿Sí? Em, Eran los índices más altos, ¿sí?, de discriminación o de maltrato, a diferencia de las otras identidades sexogenéricas que habían sido entrevistadas, ¿sí? Por otra parte, también quería hacer referencia a otro índice, ¿sí?, a otros indicadores. Yo quería comentarles que existen informes eh, que de la red LACTRANS, ¿sí? La red LACTRANS es una organización internacional que reúne o agrupa diferentes organizaciones de personas trans a lo largo de América Latina y el Caribe, ¿sí? Y esta red latinoamericana lo que hace de alguna manera, sí, es tratar, bueno, de documentar, ¿no?, cuáles son las situaciones que viven las personas trans en cada país y en cada región de América Latina y el Caribe. Y la red LACTRANS, en el marco del Centro de Documentación y Situación Trans en América Latina y el Caribe, anualmente vienen realizando diferentes informes que dan cuenta, bueno, de un diagnóstico, ¿no?, de qué es lo que pasa con las condiciones de vida de las mujeres trans en estos países, ¿sí? Y ustedes van a ver que desde los primeros informes realizados en el año 2016, ¿sí?, hasta el último, que ha sido realizado a comienzos del año pasado, van a ver que la mayor cantidad perdón, la principal causa de muerte de las mujeres trans, ¿sí?, es por complicaciones de salud o falta de acceso a la salud, especialmente a aquellas mujeres trans que conviven con VIH, ¿sí? Y la segunda causa de muerte de la población trans son los crímenes de odio, es decir, los transfemicidios, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vemos que hay una vulneración en cuanto al derecho a la salud, en cuanto al acceso a la salud de esta población específica, ¿sí? Por eso es que hablamos nuevamente de interseccionalidad, ¿sí? Porque vemos acá que pueden existir ya una doble discriminación y un doble estigma, ¿sí? Por el hecho de ser mujer trans, por el hecho de ser una mujer trans que vive con VIH, y sumémosle también si esa mujer trans que vive con VIH está en un contexto de trabajo sexual, ¿sí? Que es algo que también lo habíamos visto en la clase de la semana pasada, ¿sí? Entonces, vemos ahí que hay diferentes condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra, ¿sí? Por razón por la cual, bueno, aumenta el estigma y la discriminación en estos países mencionados. Bueno, ahora, yo por ahí quería presentarles también, como parte de los conceptos principales, ¿sí? Mencionar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de VIH, ¿sí? Cuando hablamos de VIH estamos hablando del virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Que es un virus que afecta al sistema del organismo, ¿sí?, al sistema inmunológico, que una vez que este sistema es debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de diferentes enfermedades, ¿sí? Que la persona puede empezar a adquirir diferentes enfermedades, ¿no? Y la etapa avanzada por la infección de VIH, ¿sí?, es lo que se denomina síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las siglas significan SIDA, ¿sí? Esto quiere decir que el SIDA ya es un conjunto de síntomas, síndrome, ¿sí?, que aparece por una insuficiencia en el sistema inmune, causado por el virus que se transmite de persona a persona, ¿sí? Es decir, que no es lo mismo hablar de VIH que hablar de SIDA, ¿sí? Bueno, algo que es importante también conocer, ¿sí?, es que en Argentina aproximadamente 136.000
personas viven con VIH en nuestro país. Aproximadamente 17% desconoce su diagnóstico y el 83% conocería su diagnóstico. ¿Sí? Estas son fuentes y datos de la Fundación Huésped. ¿Sí? Y algo también a tener en cuenta es que 67% de las personas que viven con VIH se atienden en los servicios públicos de salud. ¿Sí? Por otra parte, también quería compartirles el concepto de indetectable igual a intransmisible. ¿Sí? Este concepto, sí, básicamente quiere decir que si una persona que vive con VIH tiene una carga viral que es indetectable por más de 6 meses y es adherente a un tratamiento, ¿sí? Los estudios que se han realizado han mostrado que no se verifican casos de transmisión sexual de VIH, ¿sí? Por otra parte, es necesario informar y destacar que en el caso de lactancia materna sí se han detectado casos de transmisión aun cuando la madre estuvo indetectable, por lo cual este concepto no aplica a esos casos en específico, ¿sí? Es importante eh, poder difundir esta información de lo que significa indetectable y es igual a intransmisible, ya que este descubrimiento ha permitido disminuir el estigma de las personas que viven con VIH. ¿Sí? Además, de alguna manera les permite poder decidir en conjunto con su pareja, ¿sí? Abordar miedos, deseos, preferencias, si utilizar preservativo o no. eh, y en el caso de las personas gestantes, si pueden decidir tener un hijo, ¿sí? Así que bueno, me parece importante difundir también este concepto. Por otra parte, nosotros tenemos que conocer, ¿no? Un poco cuál es el contexto de los servicios de salud, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en los servicios de salud? En los servicios de salud, por supuesto que hay barreras para el acceso, ¿sí? Tenemos en primera instancia barreras que son estructurales, ¿sí? Barreras que por ahí quizás son difíciles de superar si no hay recursos disponibles desde la política pública, ¿sí? Desde el gobierno en mejorar los servicios de salud. ¿Sí? Por ejemplo, la falta de profesionales especializados. Eso es una gran realidad, ¿sí? Ya que no todos los profesionales de la salud o personas que trabajan en el ámbito de la salud están capacitados y capacitadas en temáticas referidas a la población trans, referidas a la población con VIH, ¿sí? Entonces, eso ya es la primera barrera de acceso al servicio de salud. Por otra parte, otra de las barreras es la desigualdad en cuanto a la cobertura de salud, ¿sí? Nosotros vamos a ver que hay provincias o incluso dentro de las provincias hay localidades en donde hay servicios, hospitales, ¿sí? que tienen mejores servicios que otros. ¿Sí? Cuando digo mejores me refiero a, por ejemplo, que tengan más horarios de funcionamiento, más profesionales, más atenciones por semanas. ¿Sí? Entonces, no todas las personas, de acuerdo al lugar geográfico en el que se ubican, pueden acceder a la misma calidad de servicios. A veces pueden faltar insumos, ¿sí? Pensemos hoy en día en que está siendo desfinanciado los programas de VIH, ¿sí? En algunos casos, algunas provincias, algunos gobiernos provinciales han decidido poner presupuesto para sostener esos programas, porque desde nivel nacional hay un recorte importante en estos programas, y en otras provincias, bueno, todavía se está esperando a ver qué decisión toman esos gobiernos, ¿sí? Y eso implica también una desmejora en la calidad de los servicios, ¿sí? Por otro lado, también tenemos las barreras institucionales para el acceso a la salud, que normalmente sucede cuando de entrada, por ejemplo, hay una negación en cuanto a la atención a la salud. ¿Sí? Directamente no atienden a
a la persona que lo necesita, y en este caso, por ejemplo, a las mujeres trans o a las personas trans, ¿sí? Cuando no se aplica el trato digno, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en aquellas mujeres trans que van a un servicio de salud y no tienen rectificado el DNI, y entonces las llaman por el nombre de nacimiento, ¿sí? No por el nombre autopercibido, ¿sí? Eso tiene que ver con no aplicar el trato digno. Por otra parte, también volvemos a esto, ¿no? El desconocimiento, los prejuicios en el personal de salud, ¿sí? Nosotros vamos a ver que muchas veces hay situaciones también de prejuicios, sobre todo hacia la población trans en particular, ¿sí? Y sobre todo cuando las mujeres trans están en contexto de trabajo sexual, ¿sí? Entonces, ahí también hay barreras institucionales, ¿sí? Justamente por esos prejuicios. Me ha tocado una vez ver que se le estaba negando la atención a una mujer trans, por el hecho de ser mujer trans ya la consideraban como peligrosa y por eso no la querían atender, ¿sí? Luego tenemos la violencia institucional, ¿sí? Esto propiamente dicho tiene que ver con situaciones de maltrato, y por otra parte, también la patologización, ¿sí? Recordemos que también hay una idea de que se sostiene desde el discurso médico que las identidades de género trans son enfermedades o son diagnósticos psiquiátricos, psicológicos, ¿sí? Por supuesto que nuestra ley de salud mental y también nuestra ley de identidad de género despatologizan a nuestras identidades. Sin embargo, en la práctica muchos médicos y médicas siguen utilizando conceptos patologizantes de nuestras identidades. Por otra parte, también en muchas instituciones hay faltas de protocolos para la atención de personas trans, ¿sí? Volvamos a esto, no se invierte en insumos de capacitar a profesionales médicos, ¿sí? No se enseña la ley de identidad de género al personal médico y administrativo, etcétera, que trabajan en los servicios de salud. Por otra parte, tenemos las barreras socioculturales, ¿sí? Que están insertas, bueno, ya en la propia ciudad, en las propias comunidades, ¿sí? Sobre todo en el interior de Argentina y de las provincias, ¿sí? Que tiene que ver con la discriminación y el estigma en los centros, en los propios centros de atención a la salud, ¿sí? Las faltas de redes de apoyo, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, no es lo mismo la compañera trans o la persona trans que está por ejemplo, en la ciudad, en donde muchas veces hay organizaciones de personas trans, ¿sí? Eh, Organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Que la pueden apoyar o ayudar si es que sufre algún tipo de maltrato o discriminación, ¿sí? Normalmente la compañera trans que está en un barrio periférico o que está en una zona rural, alejada, ¿sí? Muchas veces no tiene una red de contención y no tienen quien apoyarse en el caso de que sufra algún tipo de discriminación, ¿sí? Y no cuenta tampoco con la información para poder acceder, ¿sí? También se suma a esto el contexto de vulnerabilidad, ¿sí? Como recién habíamos mencionado, haciendo referencia al informe de las condiciones de vida, habíamos visto de que la población trans en general tiene dificultades para el acceso, ¿no? Y cuando hablo de acceso me refiero al acceso a la salud, al acceso a la educación, el acceso al trabajo, el acceso a la justicia, ¿sí? Es decir, ya está inserta en un contexto de vulnerabilidad, ¿sí? Es más, son personas más bien vulneradas, ¿sí? Porque la sociedad es la que vulnera, las ciudades, las personas, la población que la rodea es realmente la que la está vulnerando, ¿sí? Y por otro lado, también la violencia y la discriminación interseccional, ¿sí? Eso es como también pensar en esto que yo había dicho, ¿sí? No, una mujer trans que va a un servicio de salud se la discrimina no solamente por el hecho de ser trans, sino también por el hecho de que puede o podría tener, o una sospecha de que pueda tener VIH, ¿sí? O también la sospecha de que sea una trabajadora sexual, ¿sí? Porque siempre a las personas trans se las relaciona con el trabajo sexual y en consecuencia también con el VIH, ¿sí?
Y por otras partes tenemos también las barreras subjetivas y psicológicas, que estas ya son propias de nuestra población y nuestro colectivo, y es necesario mencionarlas, porque justamente al tener historias de vidas que están marcadas por la violencia, por la discriminación, por la falta de acceso a los diferentes derechos y sectores sociales, ¿sí? La misma persona trans ya tiene un temor a recibir discriminación o a la revictimización, ¿sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, esa persona trans tiene miedo de ir a hacer una consulta médica o prefiere esperar a que se le vayan los síntomas, ¿sí? Evitan ir a hacer una consulta médica, ¿sí? Entonces eso también es una falta de acceso a la salud, ¿sí? Hay una desconfianza en ese sistema de salud porque quizás en algún momento de su vida ha ido y ha sido maltratada, ha sido discriminada, entonces no quiere volver a atenderse nuevamente en este lugar, ¿sí? Y por otra parte, también hay situaciones de salud mental que no son atendidos, ¿sí? Pensemos en esto, que yo he sufrido violencia, he sufrido muchas agresiones a lo largo de mi vida, ¿sí? Y todas esas cuestiones nunca las he trabajado, ¿sí? Nunca las he trabajado Chicas, ¿puedo y hacer muchas veces una esto también, interrupción? ¿sí? Hola, Em, Hola, compañeras. Nosotros lo que notamos siempre en la comunidad sí, trans, hago esta aclaración y luego continúa porque está muy interesante que las compañeras dale, escuchen esto. Lo que vos estás diciendo es que todo lo que nosotras mamamos siempre y muchas veces frente al miedo del diagnóstico o a la enfermedad, las compañeras no adhieren a los tratamientos o a quedarse internada por la soledad que sufren después estando solas en los hospitales. Y eso, la falta de acompañamiento de los familiares, incluso de otras compañeras que muchas veces no la pueden ir a visitar, no la pueden cuidar porque tampoco cuentan con los medios, resulta que las compañeras suelen quedar muchas veces abandonadas. Si bien otras con su propia fuerza de voluntad hacen los tratamientos, se concientizan, qué sé yo, y salen adelante, pero ahí muchos casos hubo siempre de compañeras que han quedado solitas en los hospitales. Nada más, eso quería aclarar. bien, muchas gracias, Silvana. Sí, tal cual, justamente a esta idea iba y también me pasó también a acompañar situaciones donde compañeras trans por diferentes situaciones de salud estaba internada y no tenía un medio familiar o de contención que la acompañara en su, en su, durante su internación, ¿no? Y también se la iba a asistir en el momento que, bueno, también se podía, porque, bueno, todas tenemos también nuestras respectivas responsabilidades, ¿no? Bueno, continuando un poco, sí quisiera hablar de violencias hacia mujeres trans y no binarias que viven con VIH, violencias que son como más específicas, ¿sí? Recordemos que muchas de los tipos de violencias que yo había mencionado en la primera clase que estaban enmarcadas en el marco de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la 26485, ¿sí? Ahí menciona los tipos y modalidades de violencia, ¿sí? Acá yo voy a traer nuevamente esos tipos y modalidades de violencia, pero lo voy a hacer específico en estos casos, ¿sí? Cuando hablamos de violencia institucionales, recordemos que hablábamos de violencias que son efectuadas o perpetradas por agentes públicos, ¿sí? De las diferentes instituciones del Estado, ¿sí? Y eso se manifiesta o se da en estos casos cuando, volvamos a esto, no se respeta el trato digno de la persona trans. Y cuando me refiero al trato digno, no solamente estoy hablando del respeto por el nombre autopercibido, por el género autopercibido, por el pronombre de la persona trans en cuestión, sino también tiene que ver con que eh, el trato en un sistema de salud tiene que ser un trato humanizado, ¿sí? Un trato digno en el sentido de que la persona también pueda conocer su diagnóstico, pueda saber cuáles son las alternativas en relación a un tratamiento, ¿sí? Es decir, que tenga también toda la información presente, ¿sí? Todo el tiempo. Eso también habla de un trato digno cuando hablamos de trato digno en el acceso a la salud.
Por otra parte, también otra violencia institucional tiene que ver con cuando se revela el diagnóstico de la paciente que vive con VIH, ¿sí? Eh, el diagnóstico es algo confidencial, ¿sí? Es algo que la institución, por ejemplo, de salud pública lo puede manejar porque la historia clínica pasa por todos los profesionales de la salud de un hospital y que atienden a la misma paciente, ¿sí? Ninguna otra persona puede solicitar acceso ajena a la institución pueda solicitar acceso a esa historia clínica. Y esa historia clínica le pertenece al paciente, ¿sí? O a la paciente. Si la institución, por ejemplo, tiene que hacer un informe para, por ejemplo, no sé, el Ministerio de Desarrollo Social informando que necesita, por ejemplo, eh, fondos para insumos médicos para una paciente que está internada, ¿sí? No puede revelarle a otra área fuera del hospital cuál es el diagnóstico de la persona. Sí puede hablar de una condición de salud que es de largo tratamiento o que es crónica, es decir, se pueden utilizar otras maneras de comunicar, pero no decir específicamente que la persona tiene o vive con VIH, ¿sí? Eso también es algo importante a tener en cuenta, porque muchas veces esas cosas no tienen nada que ver, no tienen por qué saberlo otras instituciones, ¿sí? Y sobre todo cuando hablamos de ciudades o pueblos pequeños, ¿sí? Que normalmente todos los que trabajan en instituciones se conocen entre sí y saben de quién se trata, ¿sí? Y entonces ahí también se genera esta cadena de comunicaciones que lo que hacen es terminar vulnerando, violentando a las personas trans. Otra de las violencias institucionales, que es la que había mencionado también recién, como parte de las barreras, es la negación a la atención y también las pruebas forzadas de VIH, ¿sí? A veces sucede, ¿sí? Que ante situaciones de violencias institucionales, por ejemplo, la policía detiene a una mujer trans que está en un contexto de trabajo sexual y para un control de salud las quieren obligar a que se hagan una prueba, por ejemplo, para saber si tienen VIH, ¿sí? Eh, la prueba de VIH tiene que ser con consentimiento informado, la persona debe aceptar hacerse la prueba, ¿sí? No se le puede hacer a una persona en contra de su voluntad una prueba de VIH, ¿sí? Luego están las violencias simbólicas y sociales, ¿sí? Que tiene que ver con, por ejemplo, la exclusión familiar o la exclusión del círculo social a partir de conocer el diagnóstico de la persona trans, ¿sí? Sí, hay algo que muchas personas trans que viven con VIH hablan de salir del closet 2 veces, salir del closet cuando uno puede decir cuál es su identidad, decir yo vivo como una mujer trans, pero también el hecho de dar a conocer a familiares o a su círculo social, decir yo vivo con VIH es como salir nuevamente del closet, ¿sí? Hay una equiparación muchas veces a esa experiencia, porque esas experiencias también marcan mucho el aislamiento, muchas veces se quedan solas, el entorno familiar las aísla, pierden amistades, ¿sí? Ya nadie más quiere hablarla, ¿sí? Justamente por el estigma que existe con estas dos situaciones, ¿no? Y por otra parte, también tenemos que hablar de las narrativas y los discursos estigmatizantes que se difunden a través de los medios de comunicación, ¿sí? Porque también sigue existiendo el estigma a través de la comunicación y no solamente estoy hablando de los programas periodísticos, los canales de noticias, sino también a los discursos que a veces también realizan agentes gubernamentales, ¿sí? Que son de interés público, y también, por supuesto, la información que circula a través de las redes sociales, ¿sí? Esas narrativas y discursos estigmatizantes, ¿sí? Reproducen violencias simbólicas y violencias sociales hacia la población de mujeres trans y en particular también a las personas que viven con VIH. Los hacen bajar, les revisan, ¿no? Luego tenemos las violencias económicas y laborales, que acá yo las quería poner juntas, que tiene que ver, por ejemplo, cuando una persona trans, ¿sí? Por ejemplo, hagamos el caso que ha conseguido un empleo o un trabajo,
y a través del conocimiento de su diagnóstico, ¿sí? Es despedida laboralmente, ¿sí? O en muchos casos está el rechazo, cuando está en una búsqueda laboral, ¿sí? Se les rechaza. Hay trabajos en donde se les pide también, por ejemplo, una prueba forzada de VIH para el acceso a un trabajo, ¿sí? Como parte de estudios preocupacionales. Otras veces también tiene que ver con la negación de acceso a los beneficios sociales. Y en esta parte quiero explicarlo un poco, porque antes que exista la ley de VIH, de la ley de respuesta al VIH, la nueva ley, eh, en algunas ciudades del país, ¿sí? También esto por decisión propia de anteriores gobiernos, ¿sí? Se estaba gestionando pensiones para personas, pacientes con VIH, ¿sí? Luego se dejaron de realizar y por eso es que se incluyó también el acceso a la seguridad social de esta población a partir de la nueva ley, ¿sí? Antes eso no estaba regulado, pero ahora sí ya tiene al menos un marco legal que respalde. Por otra parte, tenemos las situaciones de violencia física y los crímenes de odio, ¿sí? Y esto ya tiene que ver con situaciones de violencias y agresiones físicas a las cuales son sometidas las mujeres trans que viven con VIH, ¿sí? Porque muchas veces sufren estos golpes, amenazas o agresiones por parte de su pareja al enterarse que tiene este diagnóstico, ¿sí? O también a veces por parte de clientes cuando están en un contexto de trabajo sexual, ¿sí? O a veces por parte de los propios vecinos cuando se enteran que la persona tiene este diagnóstico, ¿no? Esta mujer trans tiene este diagnóstico. Entonces, bueno, son diferentes los tipos de violencias que específicos que estarían sufriendo las mujeres trans y personas no binarias que viven con VIH aquí en Argentina. ¿Me das 2 minutos, Emma? Sí, Sí, para avisarle a Samantha Pisani si por favor puede silenciar su micrófono. O por Patricia, ¿podés favor. silenciarlo desde ahí? Gracias. Dale, muchas gracias. Perdón, disculpa, seguimos. Sí, 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 está todo bien, gracias. Bueno, brevemente quería repasar, más allá de todo esto que había mencionado, que es por ahí el contexto de la situación de las personas trans, volver a repasar un poco el marco legal, es decir, cuál es nuestra herramienta en cuanto a derechos que ampara a las personas trans que han sufrido, a las personas trans que viven con VIH, que han sufrido algún tipo de violencia o discriminación, ¿sí? En primera instancia, repasar la ley de identidad de género, la 2647, perdón, sí, 26743, en donde las personas trans, las mujeres trans y no binarias tienen derecho a ser tratados de acuerdo a su identidad de género, ¿sí? Es decir, que se respete su nombre, sus pronombres, ¿sí? Y su género autopercibido, ¿sí? Tienen derecho a recibir atención médica libre de discriminación, ¿sí? Recordemos que esta ley también habla del acceso a tratamientos hormonales integrales, cirugías totales o parciales para la adecuación corporal de manera gratuita a través del servicio público, de las obras sociales y de la medicina prepaga, ¿sí? Eh, Luego tenemos la ley que mencioné recién, la ley de respuesta al VIH, la ley 27675, en donde las personas que viven con VIH tienen derecho al acceso gratuito y al tratamiento y a retrovirales, ¿sí? Esto es como importante y fundamental y sobre todo difundirlo en estos momentos que hay un recorte, como venía diciendo, a nivel nacional de las políticas para garantizar este acceso gratuito a los tratamientos y retrovirales, ¿sí? También tienen derecho a la atención médica integral. Cuando hablo de atención médica integral, no solamente me refiero a la atención clínica, sino también a las múltiples especialidades que una persona puede requerir para tener información o saber cuál es su estado de salud, ¿sí? Por ejemplo, atención ginecológica, ¿sí? Por ejemplo. Otro de los derechos que ampara esta ley es
la prohibición de realizar pruebas de VIH sin consentimiento informado y tiene que ser confidencial, ¿sí? No sé si alguna vez alguno o alguna de los participantes que está en este curso se hizo alguna vez una prueba de VIH, un testeo, ¿sí? Y ustedes van a ver que siempre le entregan un papel, ¿sí? En donde ustedes deben llenar con sus datos y tienen que firmar, ¿sí? Eso sería el consentimiento informado, ¿sí? Que tiene que ver con autorizar a que se haga ese tipo de pruebas, ¿sí? Otras de los derechos es el acceso a las prestaciones de seguridad social y al trabajo protegido, ¿sí? A no ser discriminadas o a despedidas en el trabajo, ¿sí? Si bien desde antes de esta ley ya había una prohibición de que se exija una prueba de VIH en los exámenes preocupacionales, ¿sí? Es necesario bueno, que se siguió sosteniendo este derecho con esta nueva ley, ¿sí? Es importante saber que ninguna persona puede ser despedida por el hecho de tener VIH, ¿sí? Y aquellas personas que no pueden acceder al trabajo y que están en condiciones de vulnerabilidad social pueden acceder a una pensión no contributiva, ¿sí? Y esto lo comento brevemente, de que el trámite es presencial, es sin turno en el ANSES, la persona tiene que ir al ANSES y decir que quiere realizar el trámite de la pensión en el marco de la ley 27675. ¿Sí? No es necesario que diga que tiene VIH o pensión de VIH, que mencione la ley, ¿sí? El agente de ANSES le brindará un formulario que es un consentimiento para que el ANSES le pida los datos de salud al Ministerio de Salud, ¿sí? Es decir, la persona va a autorizar a que el ANSES sepa cuál es el estado de salud de ella, ¿sí? Y a partir de ahí el ANSES hará el trámite correspondiente para que la persona pueda percibir esa pensión, ¿sí? Esta pensión ha sido pensada también nuevamente a esto, ¿no? A la falta de acceso eh, al trabajo, ¿sí? Que tienen las personas que conviven con el VIH y que están en contexto de vulnerabilidad social, ¿sí? Justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con las barreras sociales que dificultan el acceso al derecho al trabajo en particular, ¿no? En este caso. Por otra parte, tenemos también la ley 26.529 de derechos del paciente, en donde, si bien esta ley es como muy general, ¿sí? Porque habla de la relación médico-paciente, pero también aplica para, obviamente, las pacientes con VIH y las personas trans que necesitan acceder a la salud integral, ¿sí? Es importante saber que en esta ley, sí, vuelve a hablar sobre esta cuestión de la confidencialidad respecto del diagnóstico, ¿sí? Que la persona tiene que tener acceso a la información clara y comprensible, ¿sí? Sobre su diagnóstico, sobre el tratamiento o los diferentes tipos de tratamientos que pudiera realizar en base a su diagnóstico, ¿sí? Tiene que tener información también comprensible y clara sobre el pronóstico de su situación de salud. Tiene derecho también a recibir atención médica sin discriminación y también el acceso a su historia clínica, y tiene derecho a tomar las decisiones sobre su propio tratamiento, ¿sí? Ningún médico o médica me puede obligar a mí a realizar tal o cual tratamiento. Yo puedo aceptar o rechazar el tratamiento, ¿sí? Como ser humano tengo ese derecho. Por último, también quería mencionar la protección ante la violencia y la discriminación. Esto que lo había mencionado recién, que ya me había adelantado en realidad, la prohibición de solicitar pruebas de VIH para ingresar a un empleo, el derecho de denunciar situaciones de discriminación y de violencia, ¿sí? Eso es fundamental. Antes nosotros contábamos con el Instituto Nacional
contra la discriminación y la xenofobia, el INADI, ¿sí? Hoy en día este organismo ya no existe, pero era el encargado también de recepcionar este tipo de denuncias, pero sin embargo la persona puede hacer un planteo ante la justicia, ¿sí? Sobre situaciones de discriminación y de violencias en estos contextos. Por otra parte, si hay situaciones de alto riesgo, cuando hay agresiones físicas, como había mencionado también en el power anterior, en la diapositiva anterior, ¿sí? La persona tiene derecho al acceso a un refugio y a una contención temporal, ¿sí? Hasta que el nivel de riesgo por situación de violencia baje. Como así también tiene derecho a recibir asistencia en los casos de violencia de género. Cuando me refiero a asistencia, hablo a que tenga acceso a los diferentes organismos, perdón, a los diferentes sistemas sociales, ¿sí? Si la persona ha sufrido violencia física, por ejemplo, derecho a recibir asistencia médica, ¿sí? A tener una atención médica, si necesita una atención psicológica, también tiene derecho a tenerla, si necesita un subsidio económico para subsistir en tanto esté en un refugio o en tanto pueda nuevamente eh, retomar su actividad laboral, puede hacerlo, ¿sí? Entonces tiene derecho también a recibir asistencia económica u otros tipos de ayudas materiales, ¿sí? Y algo que es también importante y fundamental, el acceso a la justicia y al asesoramiento gratuito, que normalmente esto se hace a través de diferentes instituciones y organismos que están financiados por los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, las defensorías del pueblo, por ejemplo, las defensorías civiles, ¿sí? Existen todavía algunos centros de acceso a la justicia en el país, ¿sí? También tenemos lo que serían los cuerpos de abogados y abogadas ante situaciones de violencia de género, ¿sí? Que trabajan y operan a nivel provincial y a nivel local en algunas ciudades y provincias argentinas. Y también, por supuesto, tenemos organizaciones no gubernamentales que brindan también ese tipo de asesoramiento legal gratuito para el acceso a la justicia. Por otra parte, ante la vulneración de estos derechos, yo considero por ahí fundamental que sea importante contactar a organizaciones, ¿sí? De derechos humanos y también de personas trans, ¿sí? Por ejemplo, la Fundación Huésped, ¿sí? Ofrece servicios de asesoramiento, de información y de acompañamiento a personas que viven con VIH, incluyendo a la población trans, ¿sí? Ustedes van a poder encontrar a la Fundación Huésped a través de su página de internet, huésped.org.ar, o a través también de un teléfono para donde se recibe también atención telefónica, ¿sí? En la diapositiva ahí está el número de teléfono, que es el 0800 22 huésped, ¿sí? Por otra parte, también hay otras organizaciones, por ejemplo, Casa Trans también brinda asesoramiento que queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? La Federación Argentina LGBT también, que tiene una secretaría de VIH, ¿sí? Eso como algunos recursos desde el ámbito no gubernamental. También tenía que mencionar a la Cruz Roja, que también tiene sedes y filiales en diferentes provincias de territorios del país, ¿sí? Por otra parte, también cuando hay una dificultad en cuanto a acceso a derechos, también se puede realizar una denuncia, un reclamo ante el Ministerio de Salud, ya sea de la provincia o de la nación, o a través de la Superintendencia de los Servicios de Salud, ¿sí? Algunas provincias tienen también una oficina que es, tienen una oficina que funciona de manera física, o también el reclamo, la denuncia se lo puede hacer a través del trámite a distancias, a través de Mi Argentina, ¿sí? Y por supuesto también se puede acceder a través de la Defensoría del Pueblo para pedir alguna intervención en caso de discriminación y maltrato. Bueno, hasta acá todo lo que sería la parte teórica, toda la parte que sería en relación
a conceptos básicos, a derechos, a las leyes, ¿sí? Pero les quería comentar que también tenemos eh, a una compañera de la Red Nacional de ATA que trabaja justamente en el ámbito de la salud y que viene haciendo acompañamientos a mujeres trans, ¿sí? Para el acceso a la salud. Ella es nuestra invitada de hoy, ¿sí? No sé si la tenemos ya conectada para poder presentarla y que ella nos puede también contar cuáles son sus experiencias en estos acompañamientos. Patricia, ¿la podés presentar? Así ya le damos la palabra. Sí, Emma, ¿te parece que nos tomemos unos minutitos y le demos una Dale, pausa que se hizo extensa la la primera presentación? parte. Bueno, Exacto. 5 minutitos y ahí estamos con Victoria Ocampo, la compañera de Chivilcoy, como bien decía, docente universitaria, trabaja en la salud pública hace muchos años y en la atención de la población trans también, pero bueno. Ella se va a presentar por sí sola, seguramente con toda la trayectoria y el trabajo que tiene, así que 5 minutitos volvemos, así terminamos temprano. En toda la vista de... Meeting is being recorded. En esta segunda parte vamos a ir con un ida y vuelta, con Piki, le vamos a ir preguntando. Lo interesante es también que ustedes le puedan preguntar cualquier inquietud, cualquier duda que tenga, le puedan preguntar, le podamos preguntar y exprimir al máximo todo su conocimiento, porque bueno, lo importante del trabajo de Victoria es que hace un trabajo territorial muy grande, muy importante. Ahí voy a tomar un vasito de agua y arrancamos. Ahí está, como que tenía
una amiguita. Bueno, quiero contarles que nos va a estar acompañando en esta segunda instancia Victoria Ocampo. Ella es de Chivilcoy. Ella se suma a ATA, la Red Nacional, hace 11 años, sumando un capital humano y de trabajo inmenso a nuestra organización, a la Red Nacional. Es de Chivilcoy, trabaja en la Universidad Nacional de Luján, es docente allí y trabaja en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, te abrimos el micrófono y es todo tuyo para empezar del lugar que quiera y como quieras para contarnos todo lo que sabes y toda la experiencia. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Díganme si me escuchan bien. Se te escucha muy Chequemos bien. eso. ¿Se escucha bien? Perfecto, se te escucha bien. Muy bien, muchas gracias compañeros, compañeras, compañeros. Bueno, acá como decía la compañera Patricia, yo soy docente universitaria, trabajo en la Universidad Nacional de Luján, también soy trabajadora del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y trabajo en el hospital de mi ciudad hace 32 años y actualmente estoy desempeñando la función de supervisora de enfermería. Bueno, como veníamos contando, vamos a hablar un poco de la parte práctica de la historia, ¿no? Porque la compañera Emma nos contó la parte teórica, bueno, vamos a la parte práctica. Ahora, ¿qué pasa cuando un cuerpo travesti se acerca a un centro de salud? ¿Cuál es la violencia, todo este tipo de violencia que nos detallaban, que se desencadena a la hora de que un cuerpo travesti se acerca a la salud? La idea también, como decía la compañera Patricia, es que puedan hacer preguntas y que esto no sea un monólogo, sino que sea un ida y vuelta, que me pregunten, que me paren en el momento que ustedes deseen y que me puedan preguntar. Bueno, yo vengo trabajando, como dijo la compañera, hace 11 años que entré en ATA, ATA, esta escuela de militancia, ¿no? Que es para nosotras una herramienta muy, muy importante para las compañeras trans, los compañeros trans. 11 años atrás se fundaba en nuestra ciudad un consultorio de diversidad, un consultorio exclusivamente para atender al colectivo trans. Entonces, claro, decimos, ¿cómo es posible, ¿no? Que en un país donde tenemos acceso a la salud pública, gratuita, tengamos que tener un espacio exclusivo para atender a nuestra comunidad, a nuestra población? Entonces ahí viene esta pregunta, ¿es discriminación? Claramente que sí, es discriminación, pero discriminación positiva, decimos nosotras, nosotros y nosotres, porque es de la única manera que la comunidad trans, por sobre todas las cosas, las mujeres trans, accedemos a la salud, con un médico que tiene ganas de trabajar con nosotras y nosotros, con un médico que está capacitado para trabajar con nosotras y nosotros, y también un equipo interdisciplinario que tiene ganas de trabajar con nosotras y nosotros. Entonces, bueno, hace 11 años que venimos trabajando en nuestra ciudad en cuanto al consultorio de diversidad. Antes llamados consultorios amigables, que dejamos de llamarlos consultorios amigables porque precisamente en estos espacios nadie viene a hacerse amigo de nadie, ni nadie es amiga de nadie. Entonces, nada, simplemente venimos a hacernos atender y a tratar nuestros problemas de salud. Mal llamados centros de hormonización. Yo he escuchado muchas veces que se habla de centros de hormonización. En realidad no son centros de hormonización, o por lo menos mi consultorio, nuestro consultorio en nuestra ciudad, no es un centro de hormonización. Es un centro donde se atiende la salud integral de la compañera que se acerca a la atención. En realidad en nuestra ciudad está abierto para todo el colectivo LGBT, pero siempre, por supuesto, quienes tenemos la prioridad somos las compañeras y los compañeros trans y no binarios. Entonces, bueno, cuando hablamos de acceso a la salud y la falta, hablamos de falta de acceso a la salud. ¿Qué significa la falta de acceso a la salud? ¿De qué se trata? ¿Que vamos al centro de salud y no nos atienden? La realidad es que, como dije anteriormente, no es que no nos atienden, sino que se desencadenan un montón de cuestiones y de violencias que hace que no volvamos a un centro de salud.
La primer traba burocrática que tenemos, valga la redundancia, traba burocrática, que tenemos cuando nos enfrentamos y vamos al centro de salud, es la administrativa. Tenemos que hablar con una administrativa que no está capacitada en cuanto a género, no está capacitada en diversidad, y mucho menos conoce la ley 26.743, que es la ley de identidad de género. Entonces, y también, como también decir esto, ¿no? Tenemos una ley de máxima, que es la ley 26.743, donde se habla del trato digno, que ahí la compañera Emma hacía mención, el trato digno, el artículo 11 de esta ley. Bueno, no se respeta y no hay una ley que diga que, bueno, que si no respetas vas a tener una pena por eso. Entonces, claro, queda la buena voluntad de la persona que te recepciona. Entonces, cuando llegás, pudiste no haber hecho el cambio registral, porque debemos pensar y debemos saber que hacer el cambio registral es un derecho que tenemos las personas trans, pero no una obligación. Por lo tanto, por alguna cuestión u otra, no hicimos el cambio registral porque no pudimos, porque no quisimos, o porque, bueno, en este encuentro vimos que había compañeras que no sabían de la existencia de la ley de identidad de género, aún hoy en nuestros días, ¿no? Aún hoy, en la actualidad, todavía hay compañeras que no saben de esta ley. Entonces, bueno, entonces como no hicimos el cambio registral, vos le decís, yo me llamo Victoria Ocampo, pero mi documento dice que me llamo José Ocampo. Entonces la administrativa, yo voy a sacar el turno para un médico, la administrativa me va a dar el turno y va a poner en el registro ese nombre que dice el documento. Tengo que pasar por una sala de espera interminable, donde, no sé, en mi ciudad por lo menos es una sala de espera donde va a haber mucha gente esperando ser atendida con diferentes especialidades médicas. Entonces, bueno, tengo que pasar por esa sala de espera donde todo el mundo se va a codear, se va a reír y va a murmurar algunas cuestiones. Y me siento, y cuando logro sentarme, la persona que está al lado mío se va a correr, porque, bueno, va a presuponer que tengo alguna infecto contagiosa. Entonces, cuando llega el turno para la atención médica, me llaman con un nombre que no es el mío. Y yo puedo en ese momento decidir no pararme y no ingresar a la consulta médica. Porque ahí voy a estar exponiendo el nombre que dice el documento y ya no me van a gritar traba en la calle cuando me ven. Me van a gritar José, porque es el nombre que me molesta y que saben que me va a molestar. Entonces, puedo decidir no pararme. Pero si aún así decido pararme e ingresar a la consulta médica, el médico cuando me ve, hay una compañera que lo describe perfectamente, cuando te ve, el médico te ve todo travesti. Travesti es todo lo que sos. No es una característica de Victoria Ocampo en este caso, que Victoria Ocampo es docente universitaria, es trabajadora del sistema de salud público y también del Ministerio de Salud, y aparte es travesti, ¿no? No, es todo lo que sos. Travesti es todo lo que sos. Y cuando hablábamos ahí, la compañera hacía mención, cuando vemos a una persona travesti, ¿qué es lo que pensamos que es una persona travesti? Seguramente es prostituta, drogadicta, quilombera y seguramente tiene VIH. Eso es lo que piensa el médico que tenemos enfrente. Entonces, ¿qué nos dice? Automáticamente nos da la orden y nos dice, anda a hacerte el testeo de VIH y después volvé a la consulta. Claro, y después de pasar por todo este sistema violento sobre nuestros cuerpos, no queremos volver más al sistema de salud. ¿Qué pasa si nos tenemos que internar en el sistema de salud? ¿Dónde internamos a la travesti? ¿Dónde se interna la travesti? ¿La internamos con una mujer? ¿La internamos con un hombre? ¿O la internamos aislada por las dudas que tengo una infección contagiosa? Y quizás fue por cualquier problemática, tuvo una neumonía, que no tiene nada que ver, que sí podría tener que ver, pero también podría no tener que ver con el VIH específicamente. Y bueno, ¿dónde la internamos? La internamos aislada por las dudas, ¿no? Entonces, bueno, como yo vengo trabajando en diversidad ya hace 11 años, tenemos un médico, atendemos, no trabajamos en el segundo nivel de atención que sería el hospital, trabajamos en APS, en atención primaria. Ahí es donde tenemos nuestro consultorio, en un espacio exclusivo para nuestra población, ¿no? Entonces no se atiende, nosotras discriminamos al resto de la población, o sea, no atendemos al resto de la población
atendemos pura y exclusivamente al colectivo trans, en ese horario exclusivo. ¿Sí? Un día a la semana tenemos el espacio de consultorio de diversidad. Atendemos en APS, como dije anteriormente, de 17 a 20 horas todos los miércoles. Ahí las compañeras pueden venir a consultar, somos un equipo interdisciplinario, tenemos una trabajadora social, tenemos psicología, un espacio de taller donde podemos charlar de las problemáticas que nos pasan y que nos atraviesan día a día, y atención médica, que podemos ir por la hormona, podemos ir por cualquier infección, por cualquier enfermedad que estemos cursando en el momento, y también hacernos atender con la trabajadora social. Si es que no tenemos alimentos, podemos llevarnos la bolsita de mercadería, y también con la psicóloga si quisiéramos tener un espacio de escucha, ¿sí? Una escucha activa, tenemos la psicóloga en nuestro consultorio de diversidad. Patricia, ¿querés Victoria, hacer una consulta? sí, te quería hacer una consulta que me parece súper interesante en esto que estabas haciendo mención respecto a la atención. Yo como psicóloga social y también teniendo un centro de día para la población trans en la ciudad de Rosario en el año 2016 al año 2020, y te escuchaba en esta experiencia que vos comentabas, digo, de la importancia de asistir a un espacio donde te recepciona una compañera trans. Digamos, ese lugar de una compañera travesti trans que te recepcione. Contanos desde ese lugar cómo llegaste, porque incluso a veces a nosotras se nos considera de que, bueno, esta gran diferencia que vos decías, bueno, el profesional que te atiende, que no te entiende, que te discrimina, bueno, ahí el trabajo nuestro de idoneidad, hablar de la idoneidad que tenemos y de la formación que nos vamos creando socialmente para poder atender a la población trans. Esto es algo que tampoco se habla. Digo, yo te considero una profesional idónea, más allá de tu formación académica, que es súper importante para poder tenerla, pero hay muchísimos y muchísimas profesionales pero que no tienen la idoneidad que tenemos las personas trans a la hora de estar atendiendo a otras personas trans. Desde ese lugar, poder trabajarlo, contanos cómo es, ¿no? Cómo se siente, cómo se trabaja desde el lugar idóneo en el que estás. Sí, me encanta tu pregunta, Patricia. Es súper importante que a la hora de acercarnos a un centro de diversidad haya una persona trans. ¿Por qué? Porque padecimos la misma problemática que padecemos todas las compañeras. Entonces, ¿qué mejor que nosotras que sabemos qué problemática atraviesa el colectivo trans, la población travesti trans? Entonces, claro, es súper importante. Yo estoy como enfermera dentro de este espacio. También tenemos a Evangelina, que es una compañera trans que ingresa por el cupo laboral y que es la administrativa. O sea, cuando vos llegás al espacio, te encontrás con Evangelina, que es la administrativa del espacio, y conmigo, que soy la enfermera y la profesional, que en algún momento te va a hacer el testeo de VIH, si es que vos querés, te va a dar los profilácticos y te va a hablar de un montón de cuestiones de salud, de la PrEP, de la posexposición y todas estas cuestiones, que qué mejor que nosotras. O sea, nadie mejor que nosotras para atendernos entre nosotras. ¿Qué pasa? Tenemos compañeras que por supuesto somos muy pocas las que hemos podido salir adelante y formarnos profesionalmente. Lamentablemente somos muy pocas las compañeras, pero estos espacios tienen que estar ocupados por nuestras cuerpas, por nuestras compañeras. Si no, el espacio no va a funcionar. E incluso el espacio, nuestro espacio hubo que hacer un trabajo muy importante para ir a buscar compañera por compañera, casa por casa, a contarle que vamos a estar trabajando con ellas, con ellos, y que va a haber profesionales médicos, profesionales psicólogas, yo como enfermera, y bueno, y costó muchísimo que vengan al espacio, porque claro, somos una comunidad que hemos estado excluidas históricamente del sistema, y entonces en un principio hubo ciertas desconfianzas, porque ¿qué provecho quieren sacar estas con nosotras ahora, ¿no? Que vienen a querer, o sea, nos han echado históricamente de todos los lugares y ahora ellas quieren venir a trabajar con nosotras y nosotros. Entonces, ¿qué provecho estarán
estarán sacando, ¿no? Entonces, claro, fue muy difícil plantarnos y hacer que el espacio, que por el espacio empiecen a circular las compañeras y los compañeros. Te digo, tenemos 11 años de trabajo y actualmente tenemos infancias. Fue mutando también, esto es importante que sepamos, que en un principio fuimos un montón de mujeres trans al espacio, que después empezaron a llegar varones trans cuando empezaron a entender que la masculinidad, que por ahí se sentían lesbianas machonas, por decirlo de alguna manera, sin querer ofender a nadie, entendían que podían ser hombres trans y no lesbianas machonas como estaban caratuladas, por decirlo de alguna manera, en la sociedad, que eran varones trans, entonces empezaron a venir varones trans. Después empezamos a ir a las escuelas, a dar charlas, clases de ESI. En el marco de la ESI fuimos a las escuelas a dar charlas y empezaron a venir adolescencias trans. Y actualmente tenemos infancias trans en nuestro espacio también, acompañadas ya por su papá, su mamá y su familia o sus referentes afectivos. Eso qué interesante que ocurre en la actualidad. Y ahí quería hacer un paréntesis y tocar esta parte que a veces no es tan dolorosa, que lo atravesamos nosotras y como te vuelvo a repetir, tenemos esta idoneidad de acompañar, esta naturalidad de siempre de estar con nuestras pares. Esto te quería preguntar también, en el momento en que la compañera, como Emma mencionaba, está atravesando de vivir con VIH a SIDA y después morir, y después qué se hace con esa persona que no tiene familia. En estos 11 años, ¿cómo te ha tocado acompañar esos casos? Bueno, nosotras tuvimos un cachetazo de realidad en pandemia, o sea, en esa pandemia cruda, en esa pandemia de quedate en casa, en qué casa se quedaban las compañeras que no tenían casa, o en qué casa se quedaban las compañeras que tenían que ejercer el trabajo sexual para poder mantenerse, para poder mantener a sus familias, porque el precio de ser aceptadas, acá teníamos una compañera que el precio de ser aceptada por su familia era tener que mantener a toda su familia, entonces tenía que salir a realizar el trabajo sexual para poder llevar dinero a su casa para la comida y demás, ¿no? Para sus hermanas, sus hermanos, su mamá. La compañera no era dueña de un día quedarse durmiendo porque tenía fiebre y se sentía mal y no era dueña de quedarse en su casa porque tenía que ir a buscar el dinero para que su familia tenga para comer, ¿no? Entonces, ¿en qué casa se quedaban estas compañeras? En esa pandemia tan cruda que nosotras veníamos desde nuestras organizaciones contando las muertas, se murió una compañera allá, se murió otra compañera allá, se nos quita la vida Pilar, una compañera que estaba atravesada por un montón de situaciones y que realizaba el trabajo sexual, donde veníamos pidiendo trabajo para la compañera porque ella quería trabajar, ella no sabía, ella era consciente y no sabía si iba a poder sostener o no un trabajo. Ella decía, yo no sé si lo voy a poder sostener, pero quiero tener la oportunidad. La compañera no tuvo la oportunidad de tener un trabajo registrado y se quita la vida en pandemia. Fue el primer cachetazo de realidad que nos pega la vida, ¿no? Y se nos quita la vida Pilar al no poder salir a trabajar y no poder tener contención para su familia. Bueno, en esta misma pandemia es donde empezamos a repartir, porque cómo hacíamos nuestro espacio era de las 7 de la tarde a las 10 de la noche, en un lugar que era de pasada, donde las compañeras tenían de pasada el trabajo sexual, que era la ruta. Entonces ellas pasaban por nuestro consultorio, tomaban un mate, comían una galletita que quizás era la primer comida en el día de la compañera. Entonces después se iban a la ruta, se llevaban el profiláctico y después se iban a la ruta a ejercer el trabajo sexual. Bueno, claro, en la pandemia nos vemos imposibilitadas a poder encontrarnos porque ya después de las 6 de la tarde había toque de queda y no podíamos encontrarnos. Entonces teníamos que ver una manera, teníamos que hacer algo para poder ver y visitar a las compañeras. Entonces, ¿qué hicimos? Inventamos, creamos una cocina solidaria y empezamos a cocinar
para llevarle a 80 compañeras la comida todas las noches. Todas las noches la comida calentita. Y decidimos que fuera a la noche porque como profesional de la salud podíamos salir, teníamos libertad para salir. Entonces, para que por lo menos la compañera tuviera la comida calentita, un plato de comida calentita para ella y su familia antes de ir a dormir. Entonces llevábamos la comida todas las noches con mi pareja, con mi marido, el médico, nos distribuíamos. Entonces un día cada uno salíamos a repartirle la comida a la compañera y al grupo familiar, no solamente a la compañera. Un día íbamos con mi marido y le digo, Priscila, hace mucho que no la vemos a Priscila, una de las compañeras, que yo tiempo antes me había enterado de que ella había venido a mí, me había comentado que tenía VIH, ¿eh? Entonces, y que estaba en tratamiento, y le digo a Maxi, mi marido, le digo, ¿hace mucho que no ven a Priscila? Sí, hace mucho, siempre sale una amiga que está con ella a recibir la vianda. Entonces esa noche voy yo en el auto, entonces viene la señora que estaba conviviendo con Priscila en el lugar y digo, ¿me la llamás a Priscila? ¿Le decís que venga? Entonces me dice, Priscila está acostada, me dice. Entonces le digo, bueno, llamala, decirle que estoy yo, que quiero verla, porque hace mucho que no la vemos, quiero verla. Bueno, viene Priscila y cuando veo a Priscila, bueno, nada, se me cae el mundo porque se estaba muriendo la compañera, se estaba muriendo. Automáticamente veo a la compañera llorar y la verdad es que me sensibiliza. Entonces le digo a mi marido, lo llamo automáticamente a Mariano, que es nuestro médico, le digo, Mariano, Priscila se nos muere, ¿qué hacemos con Priscila? Se nos está muriendo. Automáticamente armamos un trabajo en red, nos comunicamos con su familia, que si bien ella tenía contacto y tenía trato con su familia, vivía separada, por supuesto, ¿no? Vivía en otra casa, la familia le pagaba su casa para que viviera separada. También Priscila tenía problemas de consumo, estaba atravesada por un montón de cuestiones. Bueno, hacemos toda una red ahí, logramos internar a la compañera. Yo en ese momento trabajaba en terapia intensiva, así que se interna la compañera en guardia. El otro día cuando tomo la guardia voy a ver a la compañera que estaba internada en guardia y la veo sola, aislada totalmente, enfermería por un lugar allá, escondidos en un... Entonces voy y me peleo con mis compañeros porque la compañera estaba totalmente sola. Entonces me peleo y digo, chicos, esto es una paciente, esta compañera es una paciente que puede ser un familiar de uno, o sea, el día de mañana le puede tocar a un familiar. Está totalmente ahí desamparada a la buena de Dios. Entonces, bueno, hablo con el médico de terapia y me la llevo a Priscila a terapia, me dan la posibilidad de llevarla a terapia y me la llevo con nosotros a terapia y ahí empezamos a atender a Priscila, que después termina, por supuesto, falleciendo de SIDA, ¿no? Una enfermedad oportunista. Esto que hablaba la compañera Emma, que se nos bajan totalmente las defensas cuando tenemos el virus de VIH y morimos de cualquier enfermedad, no morimos de VIH, morimos de cualquier enfermedad oportunista que ingresa a nuestro organismo. Entonces muere la compañera Priscila, ¿no? Y bueno, y así es como la pandemia nos da esa cachetada de realidad que comentaba al principio. Mueren 4 compañeras muy cercanas en pandemia por esta enfermedad bueno, Pilar se quita la vida y las otras 3 compañeras mueren por VIH. Hoy por hoy, tener VIH no es sinónimo de muerte, compañeras, compañeros. Hoy nadie muere por VIH haciendo el tratamiento como corresponde e incluso podemos llegar a negativizarnos y, como decía Emma, negativizarnos es igual que intransferible, ¿sí? Entonces, bueno, esto, compañeras, tenemos que tener en claro. Hola, Rubit, ¿cómo estás? Victoria, ¿cómo estás? Hola a todos, todas y todes. Victoria, la verdad que muy fuerte, ¿no? El relato y creo que nos ha interpelado a casi la mayoría, digamos, que viene
haciendo gestiones como para que se abran consultorios inclusivos, como para quienes estamos dentro de las organizaciones de la sociedad civil y hacen los acompañamientos, y qué tan importantes son, ¿no?, los consultorios inclusivos, y hacer, digamos, como la bajada de la militancia, ¿no? Ahí también, porque bueno, también trabajamos mucho con las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, y sobre todo cómo nos interpela la situación de las compañeras, sabiendo el grado de vulnerabilidad por la que nosotros atravesamos, ¿no? Pero sí me gustaría, por ahí preguntarte, ¿no? Este, por ahí, ¿cómo se maneja esta cuestión, ¿no? Vos, Victoria Ocampo, no solamente prestando servicio a un servicio, a un servicio de salud, ¿sí? Entendiendo que estamos en un contexto político muy difícil, en donde el ojo está puesto en las personas trans, ¿sí? Y cómo también, además, sos militante, activista, y que vela por los derechos de las personas trans. Estar en esa disyuntiva, este, ¿no? ¿Cómo es tu rol, ¿no? Desde el lado donde vos debes llevar las necesidades de urgencia como activista, pero estás en una institución y que no se logre la institucionalización, porque también ha pasado en muchos de los casos que el consultorio inclusivo ha pasado a ser institucionalizado por el hospital y ponen personas que no son de la diversidad, que no son trans, que no entiendan, que no tienen empatía y demás. Entonces, ¿cómo es Victoria Ocampo acompañando en esos procesos? Y sobre todo, ya es la última pregunta, con esto, ¿no? Que también venías acompañando a las infancias, y con este decreto que ha sacado el presidente de correr todas estas cuestiones del trabajo con las infancias, que los padres no deben acompañar, y que para él no es importante el acompañamiento de los padres en estas instancias. Entonces, me gustaría, digamos, que alguien de que está y palpe, digamos, la realidad, cómo se maneja, entendiendo estos tres ejes, ¿no? La institucionalización, organización de la sociedad civil y también velando por los derechos. Perfecto, Rubí, me encanta tu pregunta. Yo trabajo y desarrollo mis actividades en el hospital como supervisora de enfermería en el hospital municipal, acá es un municipio. El consultorio de diversidad está en atención primaria de la salud, por lo tanto está por fuera de lo que es el hospital. Lo que sí hacemos es gestionar con el segundo nivel de atención cuando las compañeras tienen que ir al segundo nivel a hacerse un laboratorio, tienen que ir a hacerse una radiografía o algún estudio, ¿no?, que requiere el segundo nivel de atención. Entonces, ¿qué hacemos? Gestionamos el turno para que la compañera vaya pura y exclusivamente al segundo nivel de atención a realizarse el estudio, que no tenga que ir a sacar turno un día y después otro día, no. La compañera, cuando pisa el segundo nivel de atención, es para realizarse el estudio que merece. Por otro lado, también Victoria Ocampo es coordinadora de ATA en esta ciudad. Hemos tenido problemas al principio con la gestión actual. El intendente que trabaja el intendente, que es nuestro intendente, era el comisario que en algún momento nos llevaba presas. Entonces, claro, cuando él ingresa a la gestión, lo primero que quiso hacer es sacar el consultorio de diversidad, cosa que no se lo hemos permitido. Entonces, hemos, poniendo el cuerpo, como siempre lo hemos hecho el colectivo trans, hemos resistido el espacio hasta que en un momento pudimos sentarnos con el intendente y explicarle el porqué de la necesidad de tener un espacio exclusivo para nosotras, también en algún momento el porqué de la necesidad de tener un cupo laboral para personas trans, por qué las compañeras necesitan tener trabajo, porque esa también es la función de ATA, de la asociación, pero también del sistema de salud. Porque una compañera que no tiene trabajo y una compañera que no se puede alimentar tiene un problema de salud también, ¿no? Entonces también es un problema de integralidad de la compañera. El acceso al trabajo, el acceso a la educación, también tiene que salir de parte del consultorio de diversidad.
entonces del consultorio de diversidad y desde la organización. Yo he logrado separar a las dos Victorias, la Victoria profesional de la salud y Victoria militante. Y así es como se me ve en la ciudad. Cuando yo me pongo la camiseta de ATA y voy al municipio, no es Victoria Ocampo la enfermera, sino que es Victoria Ocampo la referente de ATA, la coordinadora de ATA. ¿Sí? Y es así como se me recibe en el municipio donde yo gestiono a diario por las compañeras y los compañeros. Tenemos en nuestra ciudad una oficina de diversidad donde está siendo atendida por, nosotros le decimos el superhéroe de Chivilcoy, este hombre que trabaja en defensa civil y que es bombero y que ayuda a todo el mundo y que salva a todo el mundo, y que cuando entró al área de diversidad, de género, diversidad y derechos humanos, dijimos, ¿viste? Pero claro, cuando nos sentamos a charlar con él, este hombre, la realidad es que la bajada de línea se la hace ATA, y él hace lo que ATA le pide. Entonces, bueno, es funcional. No es una persona del colectivo, pero es funcional. Entonces, mientras siga siendo funcional, la verdad es que siga estando allí, ¿no? Así que bueno, no sé si esto responde a tu pregunta, Rubí. No sé si alguien más quiere hacer alguna preguntita. ¿Qué Hola, tal? Buenas sí. tardes. Mi nombre es Yo Elena también. Julia Escudero. Yo soy de Comodoro Rivadavia, Chubut. Y soy una persona, una mamá de una chica trans y soy una persona heterosexual. Pero yo quisiera decir que acá en Comodoro el cuadro que vos pintás, creo que hace 10 años atrás sí existía y era muy duro. Pero tenemos una representante, yo digo, a pesar de no ser de ATA, ni ser trans, ni nada de eso, una representante que es de oro, que es Daniela Andrade, y Mi que ella hermana. es una persona excelente porque mi hija ha ido al hospital y en noviembre estuvo internada y el hospital regional a mi hija la trata como una chica. Yo he ido y la he acompañado y he visto, aparte de que sé que hay enfermeras que se han recibido, que son de la trans también, gente de administración que es trans que trabaja, de limpieza, y a ella nunca la han discriminado dentro del hospital. Una sola vez, una sola persona, un médico que dijo yo no la voy a atender porque desgraciadamente esta persona consumía el sexo con las chicas trans y por eso no la atendía. Pero Daniela es increíble lo que trabaja, es increíble la diversidad, el cupo trans, la vivienda trans, salud para las chicas, los testeos, los preservativos, las charlas, el grupo de familias diversas, de jóvenes que van a crear ahora, y todo el trabajo, las cajas de alimento, los frescos, el trabajo que hace con la Dirección de Diversidad de Comodoro, a pesar de que por ahí diría ella, nos pone traba, eh, es increíble lo que se trabaja. Y yo escuchándolos a ustedes, yo soy enfermera también, y he visto en clínicas privadas cuando llegaba la gente homosexual y empezaba recién el tema del VIH, de que no los trataban y que no los querían ver, eso, y de tratar y de atender chicas trans de esa época, o de mi época, soy una persona de 57 años casi, pero yo digo, wow, vivimos en una burbuja, hay faltantes, hay cosas que faltan, pero tienen un consultorio para las chicas, tienen todo el equipo completo para trabajar, desde el apoyo. Mi hija ha sido, yo lo he visto cómo han trabajado con ella y la han apoyado y ha salido adelante, y un montón de cosas más, pero eh, yo no diría, no sé, me llenaría la boca hablando de Daniela todo el tiempo y del grupo, de Nahuel, de Mike, de toda la gente que trabaja, pero sí, es jodido a veces, es duro. Y la única vez que hemos pasado algo muy feo fue en Capital Federal, en el hospital de clínica, y que yo en ese momento, mi hija no me lo dijo, pero cuando me lo comentó, yo quería ir a hacer quilombo,
y después nunca más la dejé sola, con el grupo de anestesistas. Ella entró, su cirujano, el traumatólogo, sabía que era una chica trans, el anestesista que la había visto previo sabía que era una chica trans, que no tomaba hormonas, pero se había hormonizado. Pero lo que hicieron fue que ella, estando dentro del quirófano, antes de empezar la cirugía, ir a levantar la sábana y fijarse que si realmente tenía genitales femeninos o masculinos. Y no lo hicieron una vez, lo hicieron Sí, dos, sí, es 3 terrible, veces. Elena. Conozco Y el es trabajo horrible, perdón, es conozco el horrible. trabajo que viene realizando Daniela, por supuesto, es mi hermana, así que felicitamos a Daniela por su trabajo. eh, Realmente es súper importante. Acá, como yo dije, los días de atención son los miércoles. ¿Qué pasa? Digo, ¿no? Porque también nos podemos preguntar, ¿qué pasa un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, un lunes, un martes? No nos podemos enfermar. Claro, yo estoy dentro del sistema de salud, estoy en el hospital, entonces, ¿qué pasa? Las compañeras me preguntan, Vicky, ¿estás en el hospital? Vos sabés que voy a ir a la guardia porque tengo esto, esto y esto, y allá voy yo corriendo a hablar con el médico de guardia, che, mirá que viene una compañera, vamos a atenderla enseguida, no la vamos a hacer esperar, así que también gestiono esto. Con respecto a la hormonización y este último decreto que sacó el presidente por las infancias y adolescencias trans, es anticonstitucional, por supuesto. Las infancias y las adolescencias tienen el derecho de decidir sobre su corporalidad y demás, y eso creo que lo vamos a respetar. Yo estoy de vacaciones actualmente, por lo tanto todavía no me he reunido con mi equipo para ver cómo vamos a manejarnos con respecto a esto, pero sí estoy en un grupo donde estamos todas, los lugares donde tenemos consultorios de diversidad a lo largo y a lo ancho del país, y creo que vamos a seguir atendiendo la hormonización en infancias, porque sí es importante, porque una infancia que no accede a una hormona va a tener un problema de salud a lo largo del tiempo, y queremos evitar eso, claramente, ¿no? Escucho, Hola, sí, te habla Samantha. Samantha. Te hago una consulta con respecto al nombre autopercibido. Yo soy Samantha, licenciada en enfermería, acompañante comunitaria en violencia de género y tengo un niño adolescente trans. Con respecto al nombre autopercibido, ¿por qué aparece en el registro en el SICAP como nombre de fantasía? Ay, qué preguntita, ¿no? Porque claro, no es el nombre que dice en el documento, entonces no debería aparecer como nombre de fantasía. No debería, ahí tenés un problema en el sistema. Porque si tenemos un Eh, cambio registral hace mucho tiempo, de años, en el RENAPER, eso se va autogestionando y se va actualizando. ¿Por qué te Total. siguen con el mismo nombre anterior al nombre autopercibido y el cambio de documento? Claro, ahí hay un problema en el sistema, claramente. Yo, en todos los registros donde busco, mis compañeras aparecen con el nombre con el cual se autoperciben, el sexo femenino, en el caso de que sea sexo femenino o sexo masculino, en el caso de que sea género masculino o femenino, en el caso que corresponda. La verdad que no sé, saliendo de la provincia de Buenos Aires, no sé cómo sería Nosotros somos de el Santo Tomé, sistema. provincia de Santa Fe. Acá Claro. todos tenemos el mismo problema, que dice nombre de fantasía, y creo que no es un nombre de fantasía. No, no es un nombre de fantasía, es el nombre que se debe respetar, el nombre autopercibido. La ley de identidad de género Exactamente. es bien clara al respecto, ¿no? Es bien clara al respecto. El trato digno habla de esto, ¿no? Entonces, bueno, hay un problema en el sistema. Yo Por realmente ejemplo, desconozco. si voy a hacer, porque yo lo acompaño, porque recién tiene 18 años, recién cumplidito, en algunos lados le aclaran el nombre de nacimiento y al lado, entre paréntesis, fantasía y el nombre autopercibido. Y cuando el médico te llama, no te llama por el nombre autopercibido. Agradece que yo siempre estoy ahí, me levanto y le digo, tenés que leer el nombre autopercibido. No puede Sí, estar a los bueno, es un gritos gran problema. llamando de otro nombre. Y Es cuando un fuimos gran, a vacunarlo la última vez en el SICAP de registro del vacunador,
dice nombre de fantasía. Y yo me fui al RENAPER, hice un quilombo de la Santa Madre, porque no es un nombre de fantasía. No, claramente Me que dieron no. un número de WhatsApp, reclamé y voté. Yo soy personal de salud también. Y a mí me molesta cuando mi hijo va y le empiezan a decir otro nombre. La gente porque me Totalmente conoce me conoce. como nos molesta a todas, todos y todes. O sea, que no respeten nuestra identidad ha hecho históricamente que no, ahí estamos Rubí, que no vayamos a los centros de salud y que nuestra población tenga el promedio de vida que tenemos. O sea, todavía sigue siendo la expectativa de vida en mujeres trans de 35 a 40 años. O sea, 45 subió y nos alegramos de que haya subido a 45, cuando en realidad debería ser el promedio de vida igual que la población general, ¿no? Entonces, bueno, Rubí, querías preguntar. Escuchamos, Rubí. Desmutea el micrófono. Yo no lo puedo desmutear. Ahí está, ¿se me escucha? Ahora sí. Sí, hay como para comentar y sumándome a colación de lo que planteaba la compañera con relación al registro, ¿no? En principio, yo creo que esto, ¿no? Del nombre de fantasía, eso ya pasado hace mucho tiempo, ya no se estila, ¿no? Pero sí hay que pensar, digamos, como parte del servicio de salud, estrategias, ¿sí? Sanitarias que den la posibilidad a que puedan ser atendidos de una manera integral, ¿no? Entonces, aquí puntualmente en Santiago del Estero se ha presentado muchas situaciones así, porque también hay que reconocer que hay un servicio, un registro único dentro del sistema de salud, ¿sí? Que dentro de ese registro único está en consonancia de algún modo con el RENAPER, creo que es, ¿sí? Que es el Registro Nacional de las Personas. Sí. Y que por ahí, en muchos de los casos, se va a modificar dependiendo la perspectiva que pueda llegar a tener el ministerio, por ejemplo, en este caso de Santiago del Estero, ¿sí? Aquí se han hecho unas gestiones para que, de algún modo, cada UPA, cada centro de salud, pueda manejar al margen de ese registro que sí o sí hay que anotar como está en el documento, ¿sí? Pero también estratégicamente, ¿sí? En un registro que es personal del lugar, registrar con el nombre autopercibido. Cosa de que se pueda, en principio, esa persona ingresarle al sistema y por otro lado, porque también convengamos que dentro del sistema de salud va a depender, en principio, la atención de cómo sea en la admisión, ¿sí? Si en la admisión a mí me dan un maltrato, entonces, tanto en la admisión como hasta que yo llegue en el médico, el maltrato a la identidad de género va a ser atroz. Entonces, para eso está ese registro único que también debe plantear la persona que trabaja dentro del sistema de salud en estos casos, ¿no? Un registro paralelo que la pueda identificar a la persona de acuerdo a su perspectiva de género o a su construcción identitaria, y ese registro rige o que vaya a regir en todo el servicio de asistencia primaria. Cosa que si se llama Samantha Bellaluz Ayago y no ha hecho el cambio de identidad, pero se autopercibe como Samantha Bellaluz, va a ser Samantha Bellaluz hasta que la atienda el médico, ¿sí? Entonces, ese es este camino que por ahí se puede llegar a hacer, y por ahí en las cuestiones administrativas y todo eso, sí, la verdad que es un requilombo, pero también si nos ponemos a pensar en estrategias, que para eso también estamos, para brindarle las estrategias necesarias, puede ser una alternativa para la compañera que ha planteado de este nombre de fantasía, sí plantear un registro único para dentro de la UPA, por ahí por decirte así,
para que la atención sea de una manera integral. Importante también lo que decís, compañera. Mira, acá en la provincia de Buenos Aires, en realidad la ley de identidad de género dice que se debe respetar la identidad autopercibida. ¿Cómo respetamos en los sistemas de salud, en la educación, en el registro donde sea necesario poner el nombre de la persona para respetar su identidad autopercibida? La ley es bien clara al respecto. Se debe utilizar el nombre autopercibido, se debe poner en todos los registros el nombre autopercibido, entre paréntesis, las iniciales que dice el documento y al final el apellido con el número de documento que no cambia. Acá la ley es bien clara con respecto a esto. Entre paréntesis, los nombres que dice el documento, pero el primer nombre con el que se debe llamar a la persona es con el nombre con el cual se autopercibe. Las historias clínicas deben ser cargadas de esa manera, con el nombre que se autopercibe, entre paréntesis lo que dice el documento, las iniciales nada más de lo que dice el documento, y el número de documento y el apellido, que eso no se modifica, ¿verdad? Entonces es así como se debe registrar a las personas. En cuanto, bueno, digo, las historias clínicas tienen que ser así. Y aquí en nuestra ciudad, por supuesto que yo, como estamos dentro del sistema, tengo compañeras trans que están trabajando, Sara trabaja dentro del sistema de salud, va y si viene una compañera que no ha hecho el cambio registral, se le cambia en el registro del hospital, se le cambia el nombre para que cuando la compañera venga no se encuentre con que la van a llamar con un nombre que no corresponde. Pero eso queda solo a voluntad nuestra y cuando llegamos a tiempo, ¿sí? Cuando llegamos a tiempo. Porque si por ahí la compañera viene sin avisarnos, puede llegar a ocurrir que se la llame con un nombre que no corresponde. Pero si está dentro de nuestras posibilidades, le cambiamos el nombre para que no ocurra esto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Victoria, primero agradecerte muchísimo. Pudimos tocar muchos temas. Lo importante es contarte que la semana que viene también vamos a tener 2 personas juristas que van a estar contándonos también esto que vos mencionabas, un poco del derecho. Por eso es fundamental estar, poder hacerse de las herramientas, como pedimos esta vez, tener a una persona idónea, experta, trabajando en el ámbito de salud. La semana que viene vamos a tener de justicia, vamos a poder algunas cuestiones y aclarar. Quiero agradecerte enormemente por tu participación, por traernos tanta claridad y poder acompañar a este proyecto, decir que Maravillas de Mujeres está para eso, está para esto, para poder informar a quienes se suman a este taller, para que podamos darle herramientas y poder crecer en nuestro ámbito de trabajos, en nuestro ámbito de vocabulario, en el ámbito institucional, para que podamos tener todas las herramientas necesarias para poder defender y garantizar nuestros derechos, porque bueno, sabemos que estamos en un retroceso enorme, así que bueno, queremos agradecerte enormemente y si querés cerrar con unas palabras, vamos a prender las cámaras, así hacemos una fotito final y nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno, yo primero agradecerte la convocatoria y que me hayas sumado a esta charla súper importante que todavía tenemos que seguir dándonos para aprender y conocer y saber cuáles son los derechos que nos asisten como personas, por sobre todas las cosas como personas. Estoy trabajando para una mejor salud futura, un acercamiento mejor a la salud de las personas trans, porque soy formadora de profesionales de la salud. Entonces, claro, en el aula aprovecho y le meto discursos como para que estos profesionales de salud, mis alumnos, cuando vengan a trabajar a la salud pública, ya sepan cómo tratar a una compañera, a un compañero trans. Así que, bueno, nada, lo que se me paga en la universidad realmente es poco, pero es súper importante la presencia de una mujer trans en el aula, que pasen y vean a una mujer trans siendo formadora y también formadora de futuros profesionales de la salud. Así que, bueno, nada, esto, compañeras, compañeros,
agradecerles también los mensajitos que veo que están subiendo. Y bueno, quedo a disposición para lo que ustedes necesiten. Nada, acá estoy, Victoria Ocampo, mis redes, me buscan y me consultan, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Y a la compañera que nombró lo de Santa Fe me voy a poner en contacto porque yo soy de acá de Rosario, así que este protocolo debería estar un poco más afinado. Ya tenemos que empezar a trabajar estas cuestiones que no tienen que seguir pasando. Así que bueno, vamos a hacer la foto y nos despedimos. No sé si Emma, ¿quién la toma? Nos No, no avisa. puedo. No puedo. Si No alguien puede. puede. A ver si alguien puede. Rubí. No puede tampoco. A ver si yo puedo. Ahí Luciana, capaz que pueda. Luciana de Olímpico, la banda. ¿Puedes? A mí no me lo permiten. A ver, Yo Luciana. tengo jodida la pantalla y se me prende y se me apaga todo el tiempo, entonces no me quiero arriesgar a hacer algo por las No dudas. sé cómo se hace, si no lo haría, no tengo ni Espero idea, que haya chicos. una próxima vez porque me quedé con ganas de preguntarle un montón de cosas y fue muy enriquecedor todo y me emocioné, no pude aguantar y pues yo la conozco, sé todo lo que hace y, y sé de todas las personas que habló, conocí a todas, conozco a las chicas también que trabajan, y bueno, esto daba para más, pero bueno, Sí. fue corto, pero fue muy enriquecedor y me emocionó en un momento todas las palabras que dijo y lo entendí tan claro todo y quiero agradecerle personalmente en algún momento que la pueda ver a Victoria por todo lo que hace. Bueno, está de más decir algo más, para mí es excelente el trabajo que está haciendo. Eh, Luego, en algún momento te voy a contar el testimonio de lo que yo hago desde mi lugar de trabajo para con las personas trans. Gracias, Bueno, compañera, gracias, gracias. Silvana. Sí, un besito. Nos vemos. Será hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao, Gracias. chao.